Ejercicio 1 de exámenes y revisiones de página 30 del libro de cálculo 1B. Nos dicen de una empresa que se conoce la función de costos y que está dada esa función por la fórmula C de Q es igual a 25Q cuadrado más 10Q más 30.625. Esta que está aquí, donde Q representa la cantidad de clientes. Piden hallar la función de costo promedio por cliente, hallar para qué valor de cantidad de clientes se hace mínimo dicho costo promedio, piden el mínimo del valor de ese costo promedio, y además se sabe que la cantidad de clientes no puede bajar de 10 y no puede superar los 50. ¿Para qué cantidad de clientes se hace máximo el costo promedio por cliente y cuánto vale? Bueno, para la primera pregunta, hallar la función de costo promedio, hay que recordar que el costo promedio se define como la función costo dividido Q, la variable independiente, que en este caso representa la cantidad de clientes. Es decir, que si nos dieron la función de Q 25Q cuadrado más 10Q más 30.625, para calcular el costo promedio, lo que hacemos es dividir C de Q entre Q, como está aquí. Dividiendo término a término nos queda 25Q más 10, se simplifica este Q por este, más 30.625 dividido Q. Esa sería la función de costo promedio, que queda también en función de la cantidad de clientes. La pregunta 2 dice: ¿para qué cantidad de clientes se hace mínimo el costo promedio por cliente? ¿Y cuánto vale dicho mínimo? Esto representa un ejercicio de optimización. Siempre que se habla de optimización, se debe hallar o encontrar la derivada de la función y estudiar el signo. Cada cero, cada raíz, cada valor de Q, en este caso, que anule esa derivada primera, va a representar un mínimo o un máximo relativo, según el signo de la función derivada. Entonces, en este caso, ya teníamos la función de costo promedio, que era 25Q más 10 más 30.625 dividido Q. Y para recordar que la derivada de 1 sobre Q, o sea, la derivada de Q a la menos 1, que es lo mismo, es aplicando la fórmula general de x a la alfa, nos quedaría menos 1, que sería el alfa en este caso, por Q elevado a la menos 2, que lo podemos escribir mejor así, como menos
1 sobre q cuadrado. Entonces, haciendo cuentas, la derivada de la función costo promedio nos quedaría la derivada de 25q, que es 25, más la derivada de una constante, que es 10, que nos queda 0, más la derivada de este cociente, 30.625, es una constante, lo dejamos afuera, y la derivada de 1 sobre q, que vimos recién que es menos 1 sobre q cuadrado, que está acá. Sacando denominador común q cuadrado y haciendo cuentas, nos queda que el numerador es igual a 25q cuadrado menos 30.625. Para hallar mínimo o máximo, lo que se debe hacer es igualar a 0 f', la derivada primera. En este caso, como tenemos un denominador que es q cuadrado en la derivada, no va a influir sobre el signo de la derivada, porque cualquiera sea el valor de q, al estar elevado al cuadrado queda siempre positivo. Entonces hay que estudiar solo el numerador. Igualamos a 0 el numerador para hallar las raíces de q. Esas raíces van a ser mínimos o máximos de acuerdo al signo de la derivada primera, como cuando se estudiaba una función cualquiera, ¿no? Entonces, operando acá nos queda que 25q cuadrado es igual a 30.625, o sea que q cuadrado nos queda el cociente 30.625 dividido 25, que nos da 1.225. Hallamos la raíz cuadrada, que en este caso tiene sentido si es positivo. O sea que al sacar raíz cuadrada tendríamos que considerar los dos signos, más menos, de la raíz, pero solo se toma el valor positivo porque no tiene sentido una cantidad de clientes negativa. Tenemos fundido. Y además está la condición q mayor que 0. Entonces, ese valor de q lo sustituimos en la función de costo promedio, no en la derivada, en la función de costo promedio, que está de vuelta escrita acá. O sea, hallamos el valor Q35, que es un valor que anula la derivada primera, pero para saber el costo promedio correspondiente a esa cantidad de clientes hay que sustituir en la función de costo promedio, no en la de derivada. Sustituyendo y haciendo cuentas nos da 1.760. Eso representa un mínimo si estudiamos el signo de la derivada primera, que ya lo vimos. Estudiando el signo de la derivada primera de 25q cuadrado menos 30.625 sobre q cuadrado, que era el valor de la derivada, en 35 aparecía un mínimo, a la derecha es un signo más, y a la izquierda de 35 es un signo menos. O sea que
presenta un mínimo. Para Q igual 35, el costo promedio se hace mínimo. Eso lo podemos ver también si se grafica la función costo promedio en función de Q, de la cantidad de clientes que asisten al restaurante. Entonces, el gráfico en 35, cuando Q vale 35, hace un mínimo que está representado por este punto aquí, en 35. Y el valor del costo promedio, en ese caso, es 1760, como aparece aquí en el gráfico. En la tercera pregunta nos dicen que si la cantidad de clientes no baja de 10 y no puede ser mayor a 50, ¿dónde se hace máximo el costo promedio por cliente? Hay que tener cuidado en este tipo de preguntas de recordar que nos hablan de costo promedio por cliente, o sea, es esa la función que tenemos que considerar para hallar mínimo o máximo. Como en el punto 2 habíamos visto que para Q igual 35 se producía un mínimo, lo que tenemos que calcular es el costo promedio en los extremos del rango, o sea, en 10 y en 50, sustituyendo en cada caso el valor de Q por 10 y por 50. Hacemos las cuentas, sustituimos, sumamos y nos da que para Q igual 10 el costo promedio es 3.322.5 y que para Q igual 50 es 1.872.5. Eso lo podemos ver en el gráfico también de la función de costo promedio. O sea, si graficamos costo promedio en función de Q, habíamos visto que se producía un mínimo en 35 y lo que acabamos de hacer es calcular los valores en los extremos, o sea, en Q igual 10 y en Q igual 50. Y por cálculo o gráficamente también se ve que el valor máximo se produce para Q igual 10. Lo importante a tomar en cuenta es que estamos hablando de un rango, o sea, nos dijeron entre Q igual 10 y Q igual 50, y que justamente en este caso para el menor valor es cuando se produce el mayor costo. O sea, no hay esa relación directa entre cantidad-costo. Y el mínimo se produce para Q igual 35, como habíamos visto. Bueno. Y con esto finaliza el ejercicio.